Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a un segmento más para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias damos a Dios por darnos la bendición de poder traer esta meditación. En esta mañana, hermanos, vamos a tener un siguiente llamado de Dios para nosotros los cristianos. El siguiente llamado es a seguir el ejemplo de Cristo. Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. En 1 Pedro 2:21 la Biblia nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Uno de los pasos que debemos seguir en el ejemplo de Cristo es acerca del sufrimiento, y les quiero hablar en esta mañana acerca del sufrimiento. Al estar con Jesús, Pedro había aprendido acerca del sufrimiento. Sabía que el sufrimiento de Cristo era parte del plan de Dios y que su propósito era salvarnos. También sabía que el que sigue a Cristo debe estar preparado para sufrir. Pedro aprendió esas verdades de Jesús y nos las está tratando de transmitir a nosotros en 1 Pedro 2:21, puesto para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Podemos sufrir, hermanos, por muchas razones. Algunos sufrimientos son el resultado directo del pecado en nuestra vida. Otros tienen lugar por nuestra necedad. Estamos ahí, ¿verdad?, sabiendo que aquello nos producirá un mal, y necios queremos seguir ahí. Otros son el resultado de vivir en un mundo caído, como las enfermedades. Pero también Pedro dice que el sufrimiento puede ser como resultado de hacer el bien. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo tenía, hermanos, el sufrimiento de este mundo caído. ¿Se acuerdan del aguijón en su carne que él dice: 3 veces lo he pedido a que Dios lo quite de mí, pero el Señor me ha dicho: bástate en mi gracia? Pero también tenía el sufrimiento por la causa de Cristo. Él mismo asegura, ¿verdad?, en otro pasaje, que tenía las marcas de Cristo en su vida, porque por el servicio a Cristo él estaba o había pasado por tribulaciones. Tenemos el máximo ejemplo, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nunca pecó, pero sin embargo sufrió a fin de que pudiéramos ser libres. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo y vivimos para otros, también podemos llegar a sufrir. Nuestra meta, hermanos, debe ser afrontar el sufrimiento. Somos llamados a afrontar el sufrimiento como lo afrontó nuestro Señor Jesucristo. Con paciencia, con calma y confianza en que Dios tiene el dominio, en que Dios tiene el control del futuro y que Él es soberano. En Isaías 53 nos dice la palabra de Dios en el versículo 3 al 10: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como el que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, dice la Biblia, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si algo, hermanos, vamos a pasar mientras recorremos esta vida, es el sufrimiento. Y somos llamados a pasar ese sufrimiento siguiendo el ejemplo de Cristo. La muerte de Cristo, hermanos, tenía el propósito no solo de ser ejemplo de paciencia en los sufrimientos, sino de llevar nuestros pecados, soportó el castigo y con ello satisfizo la justicia divina. Por ello, hermanos, ¿verdad? Los sufrimientos de Cristo, el fruto de los sufrimientos de Cristo son la muerte del pecado y una nueva vida santa en justicia. No sé cuál sea tu sufrimiento en esta mañana o en este tiempo en que estamos viviendo. Tal vez sea el resultado directo del pecado en tu vida. Tal vez sea el resultado de tu necedad. Tal vez sea, ¿verdad?, el resultado de vivir en este mundo caído. Tal vez sea una enfermedad. O tal vez viene como resultado de hacer el bien, como el apóstol Pablo, por servir a Dios. En esta mañana te animo, ¿verdad?, a que sigamos el ejemplo de Cristo. Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Él nunca pecó, pero llevó el sufrimiento directo del pecado, de tu pecado y de mi pecado. Él nunca fue necio, pero llevó nuestra necedad, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él llevó nuestras enfermedades de este mundo caído. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay razón, hermanos, para no poder salir adelante en nuestros sufrimientos. Sigamos el ejemplo de Cristo. Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Porque ejemplo, dice la Biblia, os he dado para que sigáis sus pisadas. Dios nos ayude, hermanos, a poder llevar el sufrimiento. Yo sé, muchos hermanos en este momento están sufriendo. Y no nos queda más que orar por ellos, pero decirle, no están solos. En los sufrimientos, sigamos el ejemplo de Cristo. Confiemos en Él, ¿verdad?, para tener una vida más llevadera. Dios les bendiga, hermanos.